piso. Habitualmente él está en la calle, pero excepcionalmente le hemos hecho venir a piso, David, porque ayer estuvo cubriendo, haciendo una cobertura muy especial. Cuéntame un poquito. Exactamente, Chelo. Estuvimos escuchando los testimonios de Clara Marman y Luis Har. Son dos sobrevivientes de la tragedia del 7 de octubre, esa tragedia en Israel, donde Hamas infiltró el territorio del país de Medio Oriente y secuestró a casi 200 personas. Entre esas más de 200 personas secuestradas estaban Clara, Luis y su familia. Son argentinos, hace más de 53 años que viven en Israel, se han desarrollado en distintos kibbutz, en un trabajo agropecuario, en un trabajo social, en un trabajo que tiene que ver con la asistencia y con la comunidad sobre todo. El 6 de octubre, Clara invitó a toda su familia junto a Luis al kibbutz Nir Isaac, muy cerca de Rafah, cerca de la Franja de Gaza, a pocos kilómetros. ¿Qué kibbutz? Es una granja comunitaria donde se vive en comunidad, donde es todo lo que se produce para la comunidad, se produce leche, se producen productos agropecuarios, hay industrias y todo eso se divide en comunidad. En los inicios de Israel los kibbutz fueron ocupando lugar porque tiene que ver con una idea más socialista del Estado y de la forma de vida. Y muchos de los argentinos que se fueron cerca de los años 70 fueron a vivir eso. Es una tradición y es una forma de vida muy tradicional en Israel. En toda esa zona de la Franja de Gaza había muchas de estas comunidades, muchos kibbutz, que tienen por estar cerca de Gaza, tienen presencia de ciudadanos y de miembros del kibbutz que están armados, que sirven para proteger. Ese día, el día antes, Clara y Luis invitaron a toda su familia a pasar el cumpleaños de una sobrina, de una nieta, en este caso, y muchos de los integrantes de la familia se quedaron en la casa de Clara, en Nir Isaac, muy cerca de Rafah, muy cerca de la Franja de Gaza. A las 6:30 del 7 de octubre empiezan a sonar las sirenas. Y lo que ellos cuentan es que esas sirenas no eran como las sirenas de todos los días. Están acostumbrados a que todas las semanas tenían misiles desde Gaza, misiles que tiraba Hamas. Pero este día la sirena no paraba. Se levantan, se meten al refugio y empiezan a llegar los mensajes de WhatsApp de los vecinos que estaba pasando algo raro, que había un incendio en una fábrica, que fue una trampa para la guardia. Es una historia bastante larga la que ellos cuentan. La cuestión es que empiezan a sentir voces en árabe y de pronto ellos tratan de trabar un refugio antibombas que tienen todas las casas de ese kibutz y la mayoría de las edificaciones en Israel. Pero esa puerta que tienen en el refugio antibombas se abre de afuera y no la pueden trabar. Le ponen un palo de un perchero y una silla y no la logran trabar. De pronto sienten que entran un grupo de personas hablando en árabe de la casa y como primera acción agarran una ametralladora y disparan para arriba, atravesando las paredes de ese refugio. Deciden abrazarse todos juntos y permanecen hasta ahí, hasta que son arrastrados inhumanamente por estos terroristas de Hamas, a los que le hablan en árabe todo el tiempo. Y ellos, entre ellos, empezaron a hablar en español para entenderse. Los trasladan, a los hombres los dividen por un lado y a las mujeres por el otro. Secuestran una camioneta, encuentran una camioneta en el camino. Los hombres van caminando hasta la puerta de un túnel. Los suben cruzando ya la frontera todos en esta camioneta. Eran como 8 personas más 5 terroristas de Hamas, más un perrito que era de la sobrina de Luis y Clara, y los trasladan a Gaza. ¿Qué pensaban? ¿Qué relatan Clara y Luis? Bueno, nosotros vamos a avanzar 1 kilómetro y va a aparecer el ejército. No había ese día. Las fuerzas, los pocos soldados que estaban terminaron muertos o terminaron en otra situación. Llegan hasta Gaza, llegan a la puerta de un túnel, a un portón de chapa, los hacen transitar por un túnel de los que construyó Hamas en todo Gaza, con muchas ramificaciones, y llegan a una casa. En esa casa transitan muchos días. Clara es una de las primeras liberadas en el acuerdo que hace Israel
con Hamas para liberar mujeres y niños. Clara estuvo casi un mes en cautiverio, con toda su familia, con historias de bañarse cada 2 semanas, en realidad asearse, tratar de proteger a la sobrina más chica de que no quede sola con los terroristas por las cosas que podían pasar. Hubo muchas personas que fueron violadas, que fueron abusadas sexualmente en manada. A Clara la liberan un mes después de la tragedia y Luis se queda 120 días y es rescatado por una fuerza de élite del ejército israelí en una operación que no tiene comparaciones como le contaba Luis. Se está por cumplir un año del 7 de octubre, de este histórico hecho, de esta infiltración en territorio israelí por parte de una organización terrorista, y esto nos contaba Luis Jara. No es fácil. Nosotros todavía no nos damos cuenta que ya llega el año porque estamos con esta gira en la que nosotros hablamos del 7 de octubre y de todo lo que pasó. Todavía no decidimos dónde vamos a estar el 7 de octubre porque es tan difícil. Tenemos tanta recordación de gente que ha muerto. ¿Dónde vamos a estar? No tengo la menor idea. Es muy triste para toda la gente que conocemos, las familias, pero hay que pasarlo y vamos a seguir adelante. Pasaste en esos días más de un mes que estuviste secuestrado en Gaza. En nuestras vidas, en lo que hemos pasado, en mis nietos, en recordar a cada uno. Recordaba cada uno de los cumpleaños, mi gente, mi vida. Pasé cada periodo de mi vida, desde que fui chico acá en Argentina, y todo lo que pasé. Hice un resumen de toda mi vida. ¿Cómo fue el día que anunciaron que Clara iba a poder volver a Israel? ¿Cómo lo tomaron ustedes y cómo se apoyaron después los que quedaron ahí por un tiempo más? Fue un alivio para Fernando y para mí, porque nosotros sentíamos una responsabilidad sobre las mujeres, sobre todo por la sobrina, que tenía 17 años. Entonces eso, siempre tratamos de que no llegue a estar sola con alguno de los terroristas. Y todo, una vez que salieron, fue como un alivio que estábamos solamente Fernando y yo y teníamos que preocuparnos solamente por nosotros. Y la relación cambió un poco también con ellos, porque al no haber mujeres es más directo. Y nos fuimos apoyando uno al otro, nos cambiamos para pasar el tiempo, nos pasábamos recetas de comida o salíamos a pasear por el mundo. Estuvimos en Bariloche, estuvimos en las Cataratas, estuvimos en Río de Janeiro, cualquier lugar, de golpe hablamos de cada lugar y así se pasaba el tiempo, porque cada minuto es interminable. ¿Cómo fue el día del rescate? Por supuesto, totalmente inesperado. Una gran y fantástica sorpresa que vino el comando. Nosotros teníamos mucho miedo de que llegue a pasar algo así, por el temor a que le pase algo a los soldados, a algunos de los soldados, que se hieran o mueran por nosotros. Que yo pienso si hubiera pasado algo así, no me lo hubiera olvidado en ningún día de mi vida. Pero por suerte salió todo bien, no se hirió nadie, no murió nadie y nos llevaron de vuelta. Fuerte el testimonio, muy fuerte. Muy fuerte. Tiene todos los detalles del rescate, Luis. Dice un veterano de guerra de Yom Kippur y de otros conflictos armados, sirvió en el ejército hasta los 45 años como reservista, porque todos los hombres quedan en la reserva tras el servicio militar obligatorio en Israel, que él tenía miedo que lo vayan a rescatar porque no se iba a perdonar en su vida que un soldado muera por rescatarlos a ellos.
fue un operativo muy grande. Dice que esa madrugada, que sintió una fuerte explosión, él se asustó mucho y que no se olvida nunca más cuando le dice un soldado: Luis, 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 somos de Israel, somos el ejército de Israel. En ese momento salió con lo que tenía, sin zapatillas, y corrió en un operativo donde lo subieron a un camión, donde el ejército armó una cortina disuasoria para que nadie sepa en Gaza que estaban rescatando a estos rehenes. Subieron a un auto blindado y después en ese camión un soldado le tiró los borcegos porque estaba descalzo Luis. Y luego lo subieron en un helicóptero en una manera rapidísima para recibirlos en una base militar con todo listo. Uno escucha esta historia, la puedo contar yo, la puede contar cualquiera, parece algo sencillo, pero escucharlos a Luis y a Clara... ¿Qué pasó con la familia de todos ellos? Todos fueron rescatados, toda la familia fue rescatada, y eso es la buena noticia. Fueron juntos todos a Gaza y volvieron todos de Gaza. Luis fue rescatado con su hermano y han hecho una gira, como muchos de los sobrevivientes y muchos de los rescatados, por todo el mundo. Luis y Clara han estado en Europa, han estado en Estados Unidos, han estado en Brasil, contando su historia para que no se repita más. Todavía quedan 101 secuestrados en manos de Hamas, Chelo. Quedan 101 secuestrados. Hay un resurgimiento muy fuerte del antisemitismo y del terrorismo y de las personas que apoyan el terrorismo en el mundo. Se puede vislumbrar mucho de esto en Europa. Y sin lugar a dudas, Clara y Luis son un ejemplo de resiliencia. Esto nos decía Luis en esta segunda parte del diálogo que mantuvimos en exclusiva con ellos. ¿Qué le venís a contar al mundo? O sobre todo los argentinos, los brasileros, vienen de una gira muy larga por América. Yo también estuve en Alemania, también estuve en Estados Unidos, estuvimos en México. Nosotros contamos lo que nos pasó. Es como contar una realidad que la gente no sabe o trata de no saberla. Pero al venir de nosotros que lo hemos vivido en carne propia, las cosas se escuchan diferente y se toman diferente. Por eso es importante que lo hagamos, para que no se olviden lo que fue el 7 de octubre, para que haya una lucha verdadera internacional contra el terrorismo. Porque el terrorismo no es solamente contra nosotros, es contra toda la humanidad y tenemos que evitarlo. Quedan más de 100 secuestrados todavía en Gaza. ¿Cuál es la expectativa que tienen cada uno de ustedes? Cada uno. Yo tengo la idea de que no importa el precio, no importa nada, la vida de las personas, o sea, traer a todos los 101 rehenes que todavía están en Gaza inmediatamente, lo más rápido posible. Es lo primero, lo más importante, no importa nada más, no política, no me importa nada, me importa que traigan a todos los 101, hay muchos de ellos que ya no están en vida, pero para facilitar a las familias que están sufriendo horriblemente todo este tiempo, ya un año, sin saber nada de sus seres queridos, es desesperante eso. Y las familias están destrozadas, así que hay que traer a todos de vuelta. Parte de tu trabajo y del trabajo de ustedes los sobrevivientes, además de transmitir este mensaje, es decirle a la gente el horror del terrorismo. ¿Qué pensás de la gente en Europa, en América Latina, que todavía sigue levantando una bandera a favor de un grupo como Hamas, como Hezbollah y otros grupos terroristas? ¿Qué puedo pensar? ¿Que ellos no quieren ver la verdad? Es muy fácil.
También hay mucha política en el medio y muchos intereses económicos, que es lo que manda en este mundo. Yo no puedo decidir por ellos, yo puedo decidir solamente por mí y ver mi verdad. El que apoya a esos grupos terroristas es tan terrorista como ellos. Pero los musulmanes están dominando todo el mundo. De a poco ya Europa va a ser musulmán. Y ellos dicen que no existe otra cosa que no sea musulmán. Entonces vamos a desaparecer del mapa en algún momento. La palabra de un sobreviviente de lo que fue el secuestro de Hamas allá el 7 de octubre del año pasado. Hoy, por ejemplo, no saben a dónde va a vivir, no saben qué van a hacer, no saben dónde van a estar. Por lo pronto van y están dando... me contaba David que hay una organización que es quienes los está llevando por diferentes lugares del mundo para que cuenten esta historia y para concientizar sobre esto. Exactamente, Chelo, el Keren Hasaidot, está haciendo esta gira, tratando de además colaborar y juntar fondos para los otros sobrevivientes de esta tragedia, que se quedaron muchos sin casa, muchos hogares fueron incendiados, tienen mucho miedo todavía de volver, pero su deseo, lo decía Clara y lo decía Luis, su máximo anhelo es poder volver en breve a su casa, a pesar de que tienen todas las necesidades cubiertas, que están viviendo en Tel Aviv, algunos en Herzliya, dos ciudades importantes del centro de Israel. Lo que ellos dicen es que quieren volver a su vida normal. Clara era maestra jardinera en el kibutz. Quieren volver a sus plantas, a las vacas que ordeñaban todas las mañanas y a vivir en su casa. Estaba sorprendida porque entre las cosas que hacen para sentirse más seguros, Clara pidió que le pongan rejas a las ventanas porque los terroristas entraron por ahí. Ellos vivían en un lugar sin rejas, con la puerta abierta, porque el lugar y la comunidad les permitía eso. Dice, es casi ponerle rejas como vivir en una cárcel, pero es lo necesario para sentirme seguro. El Excelente. testimonio histórico, el agradecimiento, por supuesto, a todo el equipo de DAIA, que es la dirección que contiene a todas las organizaciones de la comunidad judía de Córdoba y del país, por supuesto, a DAIA Filial Córdoba, por esta invitación. Hemos sido unos privilegiados porque es un testimonio que vale la pena escuchar, que valía la pena escuchar y que hay que recordarlo porque estamos muy cerca de cumplir un año del 7 de octubre. Sí, David, Gracias, Chelo. excelente. David Bassucchi, contándonos todo lo que fue esta entrevista y este proceso y este testimonio, ¿no? Un testimonio Extraordinaria nota, sí. Tremendo. O sea, un testimonio durísimo. Me acuerdo que para esa fecha entrevistamos a su papá, al papá de David, que estaba viviendo en Israel, y medio como que nos contaba que no entendía un poco qué pasaba. Había toda una cortina, famosa cortina de hierro por los misiles, ¿se acuerdan? Y se conocían las imágenes de cómo ingresaban los terroristas y sacaban gente. Terrible, terrible, terrible. Bueno, Joaco, dame una deportiva bien